Vamos a comenzar entonces. Bueno, primero me voy a presentar. Mi nombre es Nelson Camilo Orduz. Un placer. Agradezco que estén conectados para esta presentación. Trabajo para FATO, Consultoría y Sistemas, y bueno, voy a estar encargado hoy de dar la presentación. Vamos a comenzar primeramente con orientaciones iniciales antes de iniciar la presentación. Si necesitan ajustar el idioma de la sala, el idioma de la ventana que están viendo, pueden hacerlo en la barra de herramientas que está arriba. Ahí van a poder ver la opción para cambiar el idioma, por si no está en español, ¿verdad? O el idioma que ustedes quieran. El evento va a tener aproximadamente una duración de 45 minutos, que va a ser presentación del tema, 45 minutos, y al final vamos a tener 15 minutos para preguntas o dudas, consultas que ustedes tengan. También podrán mandar sus preguntas por el chat, pueden escribir sus preguntas a lo largo de la presentación. Si les surgió en tal punto, pueden escribirlo porque todas esas preguntas las vamos a responder al final. Al final se van a tomar en cuenta también. Esta presentación va a estar grabada, y la grabación junto con las diapositivas van a ser publicadas, por si se lo preguntaban. Para aquellos que poseen certificación PMP de Project Manager Professional, este evento vale un PDU, y pueden seguirnos a nosotros como FATO Consultoría y Sistemas a través de las redes sociales, a través de Facebook, YouTube, Twitter. Entonces, para hablar un poco de quién somos, ¿verdad? Nosotros somos FATO, Consultoría y Sistemas. Somos una empresa experta en el análisis de puntos de función, en la metodología de puntos de función. Eh, Proveemos servicios de consultoría en medición de software basado en esta técnica, y también ofrecemos cursos de capacitación, cursos de certificación en esta misma metodología, en la metodología de puntos de función. Igualmente, esta metodología se va a abordar a lo largo de la presentación, para que ustedes sepan, para tengan conocimiento de qué trata, ¿verdad? Y a lo largo de esta presentación vamos a estar aclarando dudas, conceptos, ¿verdad? Cosas que pueden estar viendo ahorita y no saben qué es, ¿verdad? Eso todo se va a estar dando una visión general. Pero bueno, entonces en cuanto a Pato Consultoría de Sistemas, proveemos consultoría de medición de software, de proyectos de software. Proveemos también cursos en línea acerca de la metodología, análisis de puntos de función, y somos expertos en puntos de función. Dentro de los cursos que damos, dentro de los servicios que prestamos, tenemos de ingeniería de requisitos de software, estimación de proyectos de software o COCO2, que es otra metodología para medir software, muy relacionada al análisis de puntos de función. Tenemos medición y estimación de software con el método COSMIC, que estos se va a dar un poco más de explicación al final, ¿verdad? Son métodos para la medición de software, ¿verdad? Que son métodos hermanos de el análisis de puntos de función. Y también tenemos lo que son servicios de capacitación en FPA, que por sus siglas en inglés es Function Point Analysis, en español es análisis puntos de función. Tenemos cursos de capacitación eh, para el análisis de puntos de función, y asimismo ofrecemos un curso de preparación por si estarían interesados en certificarse en el análisis de puntos de función, certificarse como profesionales de medición de puntos de función. Perfecto, entonces, bueno, voy a volver a presentarme, veo que llegó más personas. Entonces, mi nombre es Nelson Camilo Orduz, yo trabajo para FATO, Autoridad y Sistemas. Yo voy a estar hablando de este webinar de contratación de software basada en resultados. La agenda para el día de hoy, vamos a hablar un poco de tercerización de servicios de TI,
que es la base en la cual se basa, para no ser redundante, el análisis de punto de función. Vamos a hablar acerca de modelos de contratación de servicios de software. Vamos a hablar de tres modelos que son los más usados globalmente. Vamos a hablar de la técnica de análisis de puntos de función, algo muy general, ¿verdad? Para que puedan entender el concepto, puedan saber de qué trata, qué comprende, ¿verdad? Obviamente podremos profundizar luego si tienen más preguntas con respecto a la técnica de análisis de función. Vamos a ver el modelo de costos por punto de función, la manera cómo yo voy a medir, ponerle un precio a puntos de función, ¿verdad? Vamos a hablar de todo eso. Dificultades para la transición a un modelo de gestión de contratos basado en puntos de función y los beneficios de este mismo análisis, del análisis de puntos de función. Entonces, vamos a empezar a hablar un poco acerca de tercerización de los servicios de TI. Eh, hasta aquel momento, hasta 1990, que fue cuando se empezó a intensificar la tercerización de servicios de TI, básicamente hasta aquel momento todo el desarrollo y mantenimiento de los sistemas, en su mayoría, era llevado a cabo por un equipo interno en las empresas. O sea, el equipo interno era el que hacía todo, ¿verdad? El equipo compuesto por analistas y programadores de las empresas. Pero la idea era que las organizaciones tuvieran un equipo de tecnología más enfocado en el negocio. O sea, no solo especialistas en TI, no. Las empresas necesitan que hayan especialistas en TI, pero que también exista, tengan noción del negocio, tengan noción de los objetivos, qué está pasando en el negocio. Entonces, hoy en día es mucho más común hablar de informáticos en las empresas, pero con un cargo de analista de negocio. Entonces, ¿qué es este analista de negocio? ¿Quién es? Es una persona que conoce bien la tecnología y además conoce bien el negocio para poder encontrar soluciones que resuelvan problemas de la empresa utilizando dicha tecnología. Estos mismos analistas son los responsables de tener que interactuar con proveedores, con especialistas en tecnología para la ejecución de proyectos de software y mantenimiento cuyo objetivo sea este mismo, sea buscar proveer soluciones para la empresa, para el negocio. Entonces, la idea es que las empresas buscan proveedores más especializados en tecnologías específicas, buscan proveedores expertos en tecnología que siempre estén con el conocimiento actualizado, ya sea en lenguaje de programación, en bases de datos. Y la preocupación de las empresas, la preocupación de los negocios es que el equipo de tecnología que ellos tienen internamente, tenga noción del negocio, que este equipo de tecnología sepa qué está pasando con el negocio, sepa qué problemas existen y de esta forma puedan usar esta tecnología para resolver dichos problemas. O sea, puedan aplicar no solo su conocimiento informático, sino su conocimiento en el negocio para poder contribuir a la empresa, ¿verdad? Contribuir al negocio solucionando los problemas que existan. Entonces, a partir de este concepto de tercerización, vamos a hablar acerca de tres modelos de contratación de software. Vamos a hablar del modelo de contratación hora-hombre, o en inglés body shopping, time and material. Vamos a hablar de precio global fijo y precio unitario, que el modelo de contratación de precio unitario es en el que está basado el análisis de puntos de función. Entonces, vamos a comenzar hablando acerca de la contratación por hora hombre. Eh, la contratación hora hombre, el objetivo de esta contratación es que los servicios van a ser ejecutados por profesionales subcontratados. Son profesionales que son asignados, son profesionales de los proveedores. Existe un contrato con los proveedores en donde los precios que yo voy a pagar en este contrato se basan en la calificación de los profesionales y el esfuerzo o gasto en cierto periodo de tiempo. Normalmente es un mes. Entonces, al final del mes, el proveedor
presenta la cantidad de horas y el cliente hace un pago multiplicando esta cantidad de horas por un valor de hora de acuerdo a la clasificación de cada persona. Entonces, la contratación por hora hombre, como su nombre lo dice, es un modelo de contratación por hora. Yo voy a estar pagando las horas que trabajan los profesionales de TI, las horas que tomaron desarrollando el sistema. Voy a tomar esa hora multiplicándola por un precio y ese va a ser el costo que voy a tener yo como cliente y el costo que voy a tener que yo pagar al proveedor por ese software. Este contrato de gestión es simple, es un contrato de gestión simple por parte del cliente. La ventaja del cliente es que los cambios de requisitos a lo largo del proyecto, requisitos, dícese de alcance, de qué es lo que yo quiero obtener como cliente. Estos cambios de requisitos, de alcance, son fáciles de manejar con el proveedor en este tipo de modelo de contrato. No hay necesidad de que yo tenga que hacer una nueva negociación del contrato con el proveedor cuando surjan nuevos requisitos. Si existieran nuevos requisitos o se están cambiando o modificando requisitos, más horas va a gastar el proveedor para cumplir esas necesidades, por supuesto, porque si yo le estoy pidiendo cada vez más nuevas funcionalidades, que agregue requisitos, aumento mi alcance, entonces esas horas que el profesional va a tomar van a incrementar, ¿verdad? Las horas van a ser más. Y si el profesional gasta más horas, más alta va a ser la remuneración y mayor va a ser el costo para el cliente. Entonces, como dije, la unidad en la que se basa este modelo es horas. Si se gastan más horas para conseguir lo que el cliente necesita, mayor va a ser la remuneración para el proveedor. Pero esto es algo que es justo porque si el cliente cambia su alcance del proyecto y añade más requisitos, pues claramente va a incurrir en más costos, ¿verdad? Mayores costos. Eh, entonces, ¿cuál es el problema con este modelo de contratación? ¿Qué problemas tiene? La remuneración para el proveedor no está ligada a resultados entregados, está ligada a horas. El proveedor tiene remuneración por horas trabajadas, no por resultados. O sea, el cliente paga al proveedor por X cantidad de horas trabajadas. Trabajaste 10 horas, pago por estas 10 horas. Entonces, este modelo es claramente mucho más cómodo para el proveedor. ¿Por qué? Porque el proveedor no tiene que estar preocupado por calidad, el proveedor no está preocupado por productividad del trabajo, él está preocupado por las horas. Ahora, ¿quién se preocupa por eso? El cliente. El cliente está preocupado porque sea un software de calidad, sea, eh, no duren tanto tiempo desarrollando, ¿verdad? Que haya productividad en la empresa contratada como proveedor. Eh, Cuantas horas más trabaje, mucho mejor para el proveedor. Él va a tener mucha mejor, una mayor remuneración, va a tener más dinero, ¿verdad? Que tiene que pagar el cliente. El costo del proyecto en el modelo de contratación hora-hombre está orientado a aspectos internos. Por ejemplo, el nivel de especialización. Entonces, el cliente, para poder optar por este modelo, él tiene que conocer bien cómo el trabajo es desarrollado. Él tiene que conocer bien al proveedor y saber, ¿verdad? Saber si este proveedor va a durar mucho, si es productivo, eh, todo esto, ¿verdad? ¿Qué profesionales tiene? Él tiene que saberlo si es que quiere usar este modelo de contratación, el modelo de contratación por hora hombre. Seguidamente tenemos el modelo de contratación por precio global fijo. La idea de este modelo de contratación es presentar un alcance de un proyecto a los proveedores. Entonces, la idea es que yo voy a llegar al proveedor y voy a presentarle mi alcance de mi proyecto. Yo le digo, mira, yo necesito que se me desarrolle un software con estos requerimientos. Entonces, se le presenta el alcance del proyecto al proveedor y el proveedor o los proveedores van a presentar propuestas referentes a precio
del alcance presentado. Yo presento mi alcance, presento mis requisitos y el proveedor presenta un precio para estos requisitos. De ahí es el nombre de este modelo, que es contratación por precio global fijo. Si el alcance está bien definido, los precios van a ser bien definidos. Si existieran dudas en el alcance o no está bien definido, entonces el proveedor en riesgos en precio. Él va a incurrir en riesgos de precio, es decir, que él va a cobrar más, el costo va a ser mayor por la incerteza, por la duda de ese alcance, porque claramente como es un modelo de contratación por precio global fijo, se entiende que el precio no va a cambiar, se entiende que va a estar estable. Entonces, si existiera duda, si yo fuera el cliente y tengo duda, voy a incurrir en más gastos por riesgos de incertidumbre. El cliente puede hacer un contrato con un precio más grande de lo que sería justo por estos riesgos, debido a estas incertezas. Si no tuviera yo bien mi alcance definido, si no supiera qué es lo que requiere exactamente, ¿verdad? Entonces, este es un modelo que es mucho más cómodo para el cliente en comparación del modelo de hora hombre. La previsibilidad, la vista del costo, ya está al inicio. Desde el inicio yo sé cuál va a ser el costo de mi proyecto, yo sé lo que la empresa va a cobrar, ¿verdad? Y qué es lo que me va a entregar. Entonces es un modelo mucho más cómodo para el cliente. La preocupación de entregar el proyecto y la calidad, entonces, ahora va a recaer en el proveedor. Ahora el proveedor va a ser el que va a tener que estar pendiente de la calidad, pendiente de la productividad, ¿verdad? De qué se entrega, qué no se entrega. Por ende, es un modelo muy bueno para el cliente. ¿Qué problemas existen con respecto a este modelo de contratación? Si el precio que se calcula, el precio que el proveedor calcula, el cliente acepta, fuera calculado de manera incorrecta, el proveedor va a solicitar una nueva negociación del contrato a lo largo del proyecto. O tal vez no consiga entregar el proyecto. Entonces son cosas que generan fricción, que generan problemas entre ambas partes, problemas entre clientes, entre proveedor, son cosas que generan fricción, perdón. Otro problema es que, ¿qué ocurre si el alcance cambia, verdad? Porque el proveedor presentó un precio basado en cierto alcance, ¿cierto? Al principio yo le presenté mi alcance, él me presentó un precio. Entonces, ¿qué ocurre si mi alcance cambia? Si el alcance cambiara naturalmente, el proveedor va a solicitar un cambio de precio, ¿verdad? Y para esta nueva negociación, las condiciones no serán las mismas, porque para empezar, el proyecto, cuando yo iba a empezar mi proyecto, yo tenía la ventaja de que
¿Me escuchan? ¿Me pueden escuchar ahora? Mis disculpas, hubo un problema en la conexión. ¿Todos me escuchan bien? ¿Me pueden ver? ¿Pueden ver las diapositivas? Perfecto, perfecto. Listo, perfecto. Entonces, estábamos hablando acerca de el modelo de contratación por precio global fijo. Estábamos hablando de que es un modelo de contratación donde al inicio del proyecto es donde yo defino el precio, es donde yo defino el alcance. Y si existiera, si yo necesitara cambiar ese alcance, añadir más funcionalidades, requisitos, va a existir fricción, ¿verdad? Porque, como estaba hablando, al principio uno tiene muchas opciones de proveedores para elegir, tiene gran cantidad de mercado en el que puede escoger. Pero luego, después de ya haber escogido un proveedor y ya haber empezado el desarrollo del software, y se tiene que hacer una renegociación del alcance, voy a tener que estar sujeto a lo que el proveedor dicte, voy a tener que estar sujeto al contrato del proveedor. ¿Por qué? Porque yo podría cambiar de proveedor, podría pasarme por proveedor, pero esto es un costo muy grande, ¿verdad? Entonces normalmente eh, es algo, sí, perdón, voy a hacer otra prueba. ¿Me escuchan otra vez? ¿Se entiende bien? ¿Se entiende sin problemas? Sin problemas, perfecto. Perfecto, listo, gracias. Voy a continuar entonces. Entonces, como estaba diciendo, entonces existe este problema si se va a hacer una nueva negociación. A la hora de hacer una renegociación, el que tiene la ventaja va a ser el proveedor. Él va a tener la ventaja a la hora de hacer una nueva renegociación del contrato. Entonces, en este modelo de contratación, el proveedor es quien tiene interés en buscar productividad y calidad para desarrollar el servicio. Este modelo es una alternativa al modelo de hora hombre, pero la única incerteza, perdón, la única certeza que yo tengo, y normalmente pasa todo siempre con proyectos de software, es que los requisitos van a cambiar. Esa es la única certeza que yo tengo con un proyecto de software, que en algún momento del desarrollo voy a tener que cambiar el alcance, voy a tener que cambiar requisitos, requerimientos. Entonces, si se deseara trabajar con un modelo de contratación por precio global fijo, yo como cliente tengo que identificar muy bien el alcance, tengo que saber exactamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que voy a pedir? Porque si yo sé que voy a incurrir en muchos cambios, sé que este proyecto voy a tener que hacerle muchos cambios, voy a tener que adicionar requisitos, funcionalidades. Este sí ya sería un problema, ¿verdad? Por todo lo expuesto anteriormente. Pero sí, sin embargo, si yo tengo un proyecto que sé que lo definí bien, el alcance está bien definido y hay poca expectativa de cambio, este es un modelo mucho más interesante que el modelo de hora hombre por la definición del precio. Es un precio fijo. Entonces, en comparación con el modelo de hora hombre, aquí la ventaja la tiene el cliente y el proveedor es el que tiene que estar pendiente de la calidad y pendiente de la productividad del proyecto de software. Eh, si se quiere trabajar con este modelo, como dije, es de sumo interés tener en cuenta el alcance, definir el alcance muy bien. Se sabe que los proyectos de software son muy inciertos, existen muchos cambios, pero si es un proyecto, eh, podemos decir pequeño, que yo sé que el alcance está bien definido, no voy a incurrir en cambios, mucho mejor que se pueda usar este modelo de contratación que el modelo de hora hombre, ¿verdad? No me van a cobrar por las horas, sino que me van a cobrar por el precio que acordamos por el contrato y por lo que yo estoy pidiendo.
Entonces, esos serían los primeros dos modelos de contratación. Y ahora vamos a pasar al tercer modelo de contratación, que es el modelo de contratación por precio unitario. Este es el modelo de contratación en el que se basa el análisis de puntos de función, ¿verdad? Entonces, el modelo de contratación de precio unitario, donde la unidad representa entrega de valor para el cliente. En el modelo de hora hombre es un modelo también de precio unitario, pero la unidad de valor en este contrato son horas de trabajo. Y esto no representa valor para el cliente porque el cliente, él no quiere recibir horas, él lo que quiere recibir es un software, ¿verdad? Entonces, no, o sea, yo no necesito, no quiero que me midas horas, quiero que me midas por funcionalidades, quiero que me midas por lo que me tienes que entregar. Entonces, en esto es que se basa el modelo de contratación por precio unitario. Entonces, cuál es el objetivo de este modelo? El objetivo sería que tengo que encontrar una unidad que consiga representar algo de valor para el cliente y para el proveedor, con el objetivo de promover un equilibrio entre riesgos y responsabilidades para ambas partes. El objetivo es que yo consiga una unidad que represente igual valor tanto para el cliente como para el proveedor y que todos los riesgos involucrados en el proyecto, todas las responsabilidades se distribuyan de una manera equitativa. Si yo consigo encontrar una unidad que represente valor para el cliente, entonces yo equilibrio las cosas, ¿verdad? Entonces, en este modelo tenemos que el alcance y el costo van a ser responsabilidad del cliente. ¿Por qué? Porque si el cliente cambia el alcance, por ejemplo, agregando más requisitos, entonces es justo que el costo sea mayor, es justo que el proveedor cobre más. Y el proveedor, por su parte, él debe tener interés en entregar las cosas de la manera más rápida y con la calidad deseada por el cliente. Defectos del proyecto deben ser corregidos, pero este va a ser costo del proveedor, no del cliente, porque el cliente no pide un software con defectos, no pide un software con errores. Él lo que pide es software que funcione, ¿verdad? Entonces estos costos van a ser para el proveedor. No debe generar costos por defectos para el cliente. ¿Cómo sucede en el modelo de contratación hora-hombre? Como la unidad es horas, el cliente tiene que asumir el costo por horas trabajadas. Y estas horas incluye por defectos. Si existieran defectos en el software y yo contraté a la empresa en un modelo de contratación hora-hombre, estoy pagando por horas, voy a tener que yo como cliente pagarle al proveedor por las horas de corrección de defectos. Entonces es una cosa que no es justa, viéndolo desde el punto del modelo de contratación de hora hombre y que sí es justo entonces en la contratación por precio unitario. Entonces, para volver al tema, si el proveedor entrega cosas con calidad y rápido, entonces su ganancia va a ser mayor, ¿verdad? Y esto es justo para el proveedor. Y el cliente, entonces, tiene la libertad, él tiene la libertad de cambiar el alcance siempre que sea necesario, sin necesidad de hacer nuevas negociaciones a lo largo del proyecto. Esto disminuye la cantidad de fricciones entre las dos partes, entre cliente y proveedor. Entonces, el reto es el reto es encontrar una unidad que el cliente consiga reconocer, una unidad que facilite la comunicación y que pueda ser auditada a cualquier momento y por cualquiera de las partes. De aquí donde nace la iniciativa de puntos de función para medir software de fábrica. De aquí nace el análisis de puntos de función. Entonces, bueno, voy a hacer una pequeña pausa si me escuchan bien para abordar el siguiente tema. Todo está claro, no hay problemas con el video. Perfecto, perfecto. Voy a continuar.
Recuerden que si tienen cualquier duda pueden escribirla y al final vamos a contestar todas las dudas, preguntas que tengan. En el chat pueden ponerlas. Entonces, ¿qué es el análisis de puntos de función? El análisis de puntos de función es una técnica de medición de las funcionalidades ofrecidas por un software, pero desde el punto de vista de sus usuarios. Entonces, es el análisis de funcionalidades, de cómo las ve el usuario, qué es lo que quiere el usuario. Entonces, yo voy a medir un software no por líneas de código, no por aspectos técnicos, sino por los requerimientos que yo pedí como cliente, por las cosas que yo estoy buscando como cliente. El análisis de puntos de función busca medir el software por lo que hace y no por cómo fue construido. Es un método que puede ser usado por ambas partes. Puede ser usado por clientes, puede ser usado por proveedores. Es indiferente, ¿verdad? Yo no necesito conocer aspectos internos, no necesito conocer aspectos de implementación, de código, de cuál fue la plataforma que usaron para desarrollarlo, no. Lo único que a mí me interesa es saber, conocer cuáles son los requisitos funcionales del proyecto. Eso es lo único que necesito saber. Eh, FPA, las siglas en inglés significan Function Point Analysis, porque este método fue creado en Estados Unidos, en IBM, en los años 70. Más adelante voy a hablar un poco más de esto. Entonces, cuando hablamos de punto de vista del usuario, que es en lo que está el análisis de puntos de función, es un concepto mucho más amplio del que se utiliza normalmente. ¿Por qué? Porque para el análisis de puntos de función, un usuario no solo de una persona física, sino que es cualquier cosa o persona que interactúa y se comunica con el software en cualquier momento. Si tienen conocimiento acerca de casos de uso, el usuario, la definición de usuario en puntos de uso es muy parecida a la definición de usuario en puntos de función. No es solo una persona, sino que pueden ser máquinas, pueden ser programas, cualquier cosa que interactúe con el programa se define como un usuario, se define como que es un usuario. Entonces, tenemos que este método es estandarizado por una organización llamada IFPUG, que es de International Function Point Users Group, o en español es el Grupo Internacional de Usuarios de Puntos de Función. El IFPUG publica un manual de prácticas de medición que tiene todas las definiciones, conceptos y reglas para poder utilizar el análisis de puntos de función. Este es un método que es estandarizado por el ISO 20926. Fue creado por IBM, como dije anteriormente, por un investigador llamado Alan Albrecht. En aquel tiempo, él necesitaba evaluar productividad de los proyectos desarrollados por IBM y necesitaba una métrica para medir los proyectos para basar sus estudios de productividad. Entonces, Alan Albrecht, él intentó medir productividad a través de líneas de código, usar líneas de código como unidad para medir proyectos. Pero, como se sabe, no todos los proyectos usan el mismo lenguaje de programación. Existen muchos lenguajes de programación, por lo que esta unidad no funciona si yo quisiera poder medir cualquier tipo de software, cualquier proyecto de software. Entonces, Alan Albrecht, él imaginó una alternativa, una métrica que fuera posible utilizar en cualquier proyecto independientemente del lenguaje de programación. Y de ahí es donde surge la idea de puntos de función, como una manera de medir las funcionalidades entregadas por los proyectos independientemente de la tecnología usada, independientemente de los tecnicismos, ¿verdad? Entonces, él utilizó esto para hacer su estudio de productividad, fue algo que le funcionó y presentó su estudio al final de los años 70. Esto generó interés en la comunidad de software y otras personas y empresas empezaron a utilizar puntos de función a tal punto que decidieron crear una organización para compartir experiencias, definir estándares,
lo que llevó a la creación del IFPUG, de la organización, en los años 80. Y hoy en día, el IFPUG es la organización responsable por el mantenimiento y la evolución de este método, del análisis de puntos de función. Tenemos que dos principales objetivos del proceso de medición usando puntos de función. El primero es que sea un proceso de medición consistente. ¿Qué quiere decir que sea consistente? Que personas midiendo el mismo proyecto tienen que llegar al mismo resultado. Existen las reglas y definiciones presentadas en el manual del IFPU, donde son las guías para yo poder llegar a medir puntos de función, para que me permiten que las mediciones sean consistentes. Y si dos personas quisieran medir un mismo software, tienen que llegar al mismo resultado, tienen que llegar a la misma cantidad de puntos de función. Entonces, existe ese objetivo, la consistencia en cuanto a resultados, porque si se midiera de manera incorrecta no van a llegar a resultados iguales. Y esto no es culpa de la metodología de análisis de puntos de función, sino de los profesionales, porque esa es la necesidad que existe. Se tienen que conocer bien las reglas para hacer una correcta medición, para yo poder obtener todos los beneficios y todas las ventajas en cuanto a esta metodología. Y el segundo objetivo de los puntos de función es que el esfuerzo para hacer la medición sea muy pequeño, que el proceso de medición sea muy simple para poder conseguir yo medir de manera rápida y poder llegar a un resultado consistente. Normalmente el análisis de puntos de función no tiene que superar en costos de un proyecto el 2% del total de costos. Entonces, tenemos que esos son los objetivos principales del análisis de puntos de función. El análisis de puntos de función mide lo que son componentes funcionales básicos, las funcionalidades, ¿verdad? Él mide funcionalidades que son llamadas componentes funcionales básicos. Y estos están compuestos pueden ser de dos dimensiones de funciones, que son las funcionalidades de transacción, o sea, son los requisitos que permiten la interacción del usuario con el sistema. Y existen tres tipos de estas funcionalidades de transacción. Eh, Vamos a hablar un poco de esto más general, ¿verdad? Porque sí se requiere un poco más de tiempo que no tenemos para poder ver el detalle. Entonces voy a intentar explicar de una manera general en qué consiste. Entonces tenemos por un lado, tenemos las funcionalidades de transacción. ¿Qué son transacciones? Todo lo que sea que entre, que salga del sistema, que cruce fronteras, que cruce bases de datos, que existan modificaciones. Entonces, dentro de este concepto de transacción tenemos que existen tres tipos de funcionalidades para medir. Tenemos entradas externas, que por decirlo de una manera muy general son el ingreso de datos, todos los datos que están ingresando al sistema. Tenemos salida externa, que es la presentación de datos con una lógica de procesamiento. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la presentación de un gráfico que se muestre cuál fue el costo a razón de mes. Eso representa una salida externa porque presenta datos, pero por debajo tiene una lógica de procesamiento que fue el calcular todos estos promedios y desplegarlos. Y tenemos la consulta externa, que es simplemente una presentación de datos, simplemente una búsqueda y presentación. Y del otro lado de la dimensión de funcionalidad, que es medida por puntos de función, tenemos la dimensión de almacenamiento o de datos, en las cuales existen dos tipos de requisitos de almacenamiento medidos por puntos de función. Tenemos los archivos lógicos internos, que representan las funcionalidades de datos mantenidos por el propio sistema. ¿Qué se refiere a este mantenido? Son datos que yo, en mi propio sistema, yo puedo ingresar, puedo modificar, puedo consultar y mantenido, podemos decir lo que están almacenados en mi sistema. Entonces yo
tengo almacenado en mi propio sistema estos datos. Estos van a corresponder a archivos lógicos internos. Eh, Cabe recalcar que uso el término bases de datos, pero archivo lógico no necesariamente es una base de datos, sino que representa cualquier archivo lógico, ¿verdad? No tanto del punto físico, sino del punto lógico, de cómo ocurre la lógica de almacenamiento. Y por otro lado tenemos los archivos de interfaz externa, que son requisitos de almacenamiento solamente leídos por nuestro sistema, pero que son mantenidos por otro. ¿Qué quiere decir? Que un archivo de interfaz externa es un lugar donde yo voy a accesar para ver datos, pero yo no puedo hacer nada con esos datos, yo no puedo modificar, no puedo ingresar, no, solo voy a ir a ver para hacer una consulta de datos. Y en este tipo de archivo de interfaz externa se reconoce porque es mantenido por otro sistema, está fuera de mi sistema, fuera de mi aplicación. Entonces esa es la principal diferencia entre archivos lógicos internos y archivos de interfaz externa. Tenemos entonces un ejemplo de medición para que se pueda dar una visión de lo que estoy hablando, para que no sean tan confusos, en lo que se pueda ver exactamente qué ocurre con esas funciones de datos y esas funciones de transacción. La idea es medir un proyecto identificando las funcionalidades que puedan ser, ya sea de transacción o de datos, y clasificarlas en los cinco tipos de funcionalidades que existen y fueron citadas anteriormente. Entonces, el resultado de una medición es un conjunto de funcionalidades que son identificadas, son clasificadas y cada una de estas funcionalidades tiene una cantidad de puntos de función. Cada funcionalidad va a representar un peso en puntos de función, en unidad de puntos de función. Existen reglas para definir estos puntos de función, para saber cuántos puntos de función va a representar cada funcionalidad, que están detallados. Todo esto se encuentra en el manual del IFPU. Y entonces el tamaño de un proyecto, el tamaño funcional de un proyecto, simplemente es sumar la cantidad de puntos de función de todas las funcionalidades identificadas en un proyecto. Entonces, ¿en qué consiste la medición? La medición es medir funcionalidades, clasificar estas funcionalidades, ya sean de transacción o datos, asignarles un peso en puntos de función según reglas del IFPU y al final es sumar estos puntos de función, sumar estos valores, lo que me va a dar el tamaño del software, lo que me va a dar el tamaño funcional del software, que es medido en puntos de función. Para el proceso de medición funcional empieza con reunir la documentación disponible del software. El primer paso que se tiene que hacer es, yo como analista de puntos de función, tengo que reunir toda la documentación posible. ¿Y qué documentación? Documentación como casos de uso, documentación como modelos de datos. Yo necesito documentación que me dé una visión de cuáles son las funciones que tiene el software, qué transacciones está ocurriendo, dónde veo yo que se están cumpliendo los requisitos que pidió el usuario, ¿verdad? Eh, entonces, tenemos que el primer paso es reunir toda la documentación, seguido de la determinación del alcance y la frontera de la aplicación. La definición de frontera en este caso, en el caso de puntos de función, va a ser lo que separa el sistema de las ventanas. La frontera va a ser simplemente la ventana del software, por decirlo muy simple, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ventana va a ser lo que está separando, lo que me está separando a mí del software. O en el caso de interacción entre máquina y máquina, la frontera va a ser cuando se identifican dos sistemas diferentes, va a existir una frontera entre esos dos sistemas. Seguidamente de la determinación del alcance y la frontera de la aplicación, yo identifico los requisitos funcionales del usuario. Yo necesito saber qué es lo que el usuario quiere, qué es lo que está pidiendo, qué es lo que necesita. Entonces, ya con una lista, ya yo sé que necesita, él necesita que exista esto, aquello. Ya con esta noción voy a proceder yo a medir
estas funciones de datos y funciones de transacción. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya identifiqué qué es lo que el usuario quiere, ya identifiqué qué es lo que está buscando. Entonces, yo ahora como analista de puntos de función, voy a hacer una pequeña pausa otra vez para comprobar el sonido. Se escucha bien aún, se puede ver bien, se escucha bien, no se escucha cortado. Perfecto. Voy a intentar tal vez hablar un poco más lento para que pronunciar mejor y se entienda mejor. Entonces, lo que estaba diciendo es que ya cuando yo ya sé qué es lo que quiere el usuario, ya sé qué es lo que está buscando, eso es lo que yo voy a buscar medir. Eso es lo que yo voy a buscar contar para calcular el tamaño funcional en puntos de función, ¿verdad? Entonces, ya sean funciones de datos y ya sean funciones de transacción. Les asigno un peso según su complejidad y esto es lo que me va a dar el cálculo, el tamaño funcional. Ahí es donde voy a tener yo el tamaño funcional del software y de ahí puedo proceder a identificar otros aspectos según indicadores que vamos a hablar posteriormente. Entonces, el modelo de costos por puntos de función. Con respecto al contrato de precio unitario, donde la unidad es puntos de función, la idea básica es que mido un proyecto y con el proveedor tengo un contrato donde el proveedor tiene un precio para entregar un punto de función. O el otro escenario que existe es que el proveedor tiene una cantidad de horas, disculpen, de una cantidad de horas a razón de punto de función. Entonces, la preocupación después de firmar un contrato con el proveedor es solo de medir los proyectos cuando van siendo entregados. Cuantos más puntos de función existan, más alta es la remuneración del contrato, pero esto es justo porque la cantidad de puntos de función es solo un reflejo, es un reflejo de la cantidad de requisitos que se está pidiendo el cliente. Disculpen. Y como el cliente es dueño de esos requisitos, entonces él va a tener, si se requiera, necesitará más requisitos, existirán más puntos de función y va a tener que pagar eh, más dinero, ¿verdad? Pero es justo porque él mismo está modificando, él está agregando, él está en control del alcance y él sabe que si ingresa más requisitos, funcionalidades, tendrá que pagar más. Si pueden apreciar en el ejemplo que se muestra en la diapositiva, tenemos un proyecto de 117 puntos de función. Entonces, podemos tener un contrato que sea basado en productividad fija, o sea, que el proveedor firma un contrato donde dice que él entrega cada punto de función gastando 6 horas y cada hora tiene que costar X dólares, ¿verdad? Entonces yo estoy basando este contrato por productividad donde el proveedor dice que por 6 horas él va a producir cada punto de función y entonces va a costar X cantidad de dinero. Entonces, como el cliente como yo como cliente sé que voy a hacer un pago de 702 horas para este proyecto, no tengo que preocuparme si el proveedor va a gastar más o si el proveedor va a gastar menos, porque yo ya sé, ya tengo definido, ¿verdad?, cuál va a ser el total. Y yo ya sé que yo tengo que pagar 702 horas. Solamente si yo cambiara requisitos, si yo ingresara, cambiar el alcance, es donde va a ocurrir un cambio en la cantidad de horas. Y entonces la preocupación del proveedor sería solamente entregar de manera más rápida, ¿verdad? Si ya se tiene el contrato 702 horas, yo como cliente ya sé cuánto voy a pagar, la responsabilidad del proveedor, como se dijo anteriormente de este modelo de unidad, va a ser nada más la entrega rápida del proyecto, va a ser
calidad, para hacer productividad. Otra alternativa que existe es, en lugar de medir la productividad, en vez de yo medir cuántas horas por punto de función, lo que yo puedo hacer es asignarle un costo. Firmamos un contrato de costo por punto de función. Entonces, por ejemplo, tenemos que, yo voy a firmar un contrato con el proveedor en donde se dice que cada punto de función cuesta $500. Entonces, yo como cliente conozco al inicio que si el proyecto tiene 117 puntos de función, entonces me va a mí $58.500 en realizar este proyecto. Y esto es el presupuesto del proyecto. Solamente va a cambiar si yo como cliente cambio alguna cosa en términos de requisitos. Y el proveedor, al igual, él tiene que entregar lo más rápido posible para poder incrementar su ganancia, por supuesto. Entonces, la dificultad eh, o algo que toca tener cuidado en este modelo es definir correctamente cuál es el precio adecuado o en el caso opuesto, hablando de productividad, cuál es la productividad adecuada para firmar ese contrato con el proveedor. Porque la idea es que el modelo sea justo y no que sea que el cliente o el proveedor va a terminar perjudicado, ¿verdad? Que va a haber no va a estar equilibrado. Entonces, la definición de productividad o el precio es algo muy sensible, es algo que se tiene que tener bastante precaución, que se tiene que definir bien, ¿verdad? Para que este modelo pueda funcionar, para que sea justo. Y esta definición debe involucrar datos historiales de proyectos pasados, porque es necesario conocer cómo fue el desempeño en otros proyectos para identificar una productividad adecuada al contrato. Yo tengo que saber en proyectos pasados cuánto fue la cantidad de horas que se gastó a razón de punto de función y yo tomo este historial como un insumo para saber ahora o definir ahora un nuevo contrato, ¿verdad? Para no tener problemas en un futuro. Entonces, tenemos que el tamaño funcional se refiere al resultado de puntos de función, a la totalidad de puntos de función. El tamaño funcional tiene utilidad para otras cosas también. Eh, Productividad es algo natural para cuando yo firmo un contrato para una cantidad de horas por punto de función o una cantidad de dinero por puntos de función. Indirectamente estoy definiendo con el proveedor una productividad base para su desempeño. Si el proveedor consiguiera hacerlo mejor, su ganancia va a ser mayor. Y si el proveedor no consigue respetar esa productividad, entonces tendrá consecuencias en el contrato. Eso es algo que puede ser utilizado en contratos por hora, perdón, en el modelo de contratos hora hombre y el modelo de contratación precio global fijo. Es posible generar indicadores que ayuden a manejar mejor los proyectos que son desarrollados por cualquier modelo de contratación. Entonces, tenemos que un indicador que ayuda a representar la cantidad de las entregas del proveedor es la densidad de defectos. Relaciono la cantidad de defectos con el tamaño en puntos de función. Entonces, este es un indicador que ayuda a normalizar calidad y comparar productividad del proveedor a lo largo del tiempo entre proyectos y también entre proveedores. En algunos contratos, por ejemplo, aquí en Brasil, el gobierno define acuerdos de niveles de servicio, SLA por sus siglas en inglés, acuerdos de servicio basado en la calidad, basado en este indicador. Entonces, el proveedor deberá entregar proyectos con una cantidad máxima de defectos por puntos de función. Entonces, él tiene que entregar proyectos que no supere esa cantidad máxima de defectos que fue estipulada en el contrato, en el acuerdo de servicio. Eh, las dificultades para la transición a este modelo
de puntos de fusión es que el desarrollo y el mantenimiento no ocurre bajo una perspectiva de proyecto. Necesito planear el alcance, seguir los pasos del proyecto para poder conseguir los beneficios. Entonces, dificultad que existe, tengo que yo implantar esa cultura de proyecto, esa cultura de definir bien, de definición de alcance, de seguir los pasos del proyecto. Ese es uno de los puntos que yo necesito tener en cuenta si voy a hacer esta transición de modelos. Para establecer la métrica de puntos de función en, por ejemplo, un modelo de costo por estimaciones, es necesario utilizar datos historiales de proyectos para identificar los indicadores adecuados. Por ejemplo, indicadores de productividad, es necesario conocer el desempeño pasado, o sea, cómo fue el desempeño de proyectos pasados. Y si yo no registro, si yo en estos proyectos hoy en día no registro informaciones de esfuerzo, informaciones de costo, de defectos, por ejemplo, entonces tengo dificultades para encontrar estos puntos de función, porque no tengo datos historiales para basar mejor los indicadores que yo voy a utilizar en un modelo de puntos de función. Tenemos también que se debe definir correctamente el alcance donde se va a utilizar los puntos de función. Tengo que definir bien las actividades que son relacionadas directamente con desarrollo y mantenimiento de software que puedo utilizar puntos de función. Pero hay actividades desarrolladas por el equipo de tecnología que no se relaciona con el desarrollo y mantenimiento de software. Este tipo de cosas no tiene relación con el tamaño funcional, el tamaño en puntos de función. Todo lo que son funcionalidades técnicas, esto no tiene relación a la medición. Como dije anteriormente, mi objetivo es poder visualizar y contar qué es lo que está pidiendo el cliente. ¿Qué fui yo como cliente? ¿Qué pedí yo? Eso es lo que yo quiero obtener, ¿verdad? Resultados. Entonces, yo no puedo mezclar estas cosas que no tienen relación con software, ¿verdad? Y es importante también medir correctamente los proyectos. Es importante conocer el proceso de medición para yo poder medir correctamente y obtener los beneficios que trae el análisis de puntos de función. Tengo que yo seguir las reglas, seguir los pasos que están en el manual para yo poder sacarle el total de provecho a la metodología. Si hago las mediciones de manera incorrecta, entonces no voy a conseguir los beneficios. Por ejemplo, al estimar el costo de un proyecto, si tengo el tamaño de puntos de función de manera incorrecta, la estimación del costo va a ser también de manera incorrecta. Entonces, eh, consigo planear mejor
¿Me escuchan? Ahora sí me pueden escuchar. ¿Sí me escuchan? Bueno, quisiera pedirles disculpas por los inconvenientes. Voy a intentar entonces problemas técnicos que tenemos. Pero bueno, entonces voy a continuar donde quedamos. Entonces, estamos hablando de las dificultades para la transición, ¿verdad? Las dificultades, qué es lo que yo tengo que tener en cuenta a la hora de hacer esta transición, a la hora de usar la metodología de puntos de función, ¿verdad? Eh, la última que dice aprender a pedir correctamente, porque si yo como cliente planeo mejor los requisitos que van solicitados, consigo reducir los costos de desarrollo y mantenimiento de mi organización. Y cuando se empieza a utilizar puntos de función, esto es clave, porque los requisitos no están, si no están muy bien planificados, esto puede resultar en un tamaño mucho más grande que el que sea necesario. Entonces, esto representa, es un desperdicio, ¿verdad? Porque podría tener un proyecto mucho más pequeño, mucho menos costoso, que resuelve el problema de la misma manera, pero el problema es que no supe planear correctamente, no supe medir correctamente, pedir correctamente. Entonces, estos son aspectos que se tienen que se tienen que tener en cuenta. Y posibles beneficios que se obtienen a la hora de usar puntos de función. Cuando cambio el modelo de contratos con un modelo donde el cliente es responsable por la productividad, donde él es responsable por la calidad, entonces el interés del proveedor es maximizar las entregas. Él está interesado en que todo se haga más rápido, se haga la mejor calidad para, por supuesto, tener una mayor remuneración. Por ejemplo, aquí en Brasil, cuando se cambió al modelo de contratación de hora hombre por el modelo de contratación de puntos de función, la cantidad de demandas entregadas aumentó de manera considerablemente, porque hay interés directo del proveedor en entregar más cosas para aumentar sus ganancias, su facturación. Existe ese interés en este modelo. Existe también una posibilidad de reducción de costos, porque, por ejemplo, en un modelo de hora hombre, si el proveedor entrega un software con defectos, el trabajo de corregir defectos va a consumir horas que tienen que ser pagadas por el cliente en el modelo hora-hombre. Entonces, para el caso de puntos de función, yo consigo pagar no solo por las funcionalidades que solicité y que fueron entregadas correctamente. Yo no voy a pagar por defectos, yo pago por lo que solicité y se me dio de manera correcta y que funciona. También indirectamente esto ayuda a mejorar la calidad de los proyectos. ¿Por qué? A mejorar las entregas y también al utilizar puntos de función consigo mejorar la calidad de los requisitos del proyecto, porque el proceso de medición ayuda en la verificación y validación de requisitos. El insumo principal del análisis de puntos de función son los requisitos. Y una de las ventajas que da también, hablando en términos de proyecto, es este mismo, que yo voy a poder verificar, me va a ayudar a validar, verificar y confirmar que los requisitos estén bien definidos, que sean lo que yo estoy solicitando. Entonces es un beneficio del usar puntos de función. Para el cliente es un modelo muy interesante también porque mejora su visión de los resultados entregados. Por ejemplo, al final del mes, el cliente dice que trabajó 1000 horas, pero para el cliente esto no es significativo. 1000 horas no son significativas, pero sí al final del mes, si él, por ejemplo, me entrega 1000 puntos de función, esto sí es algo con valor para mí, esto es algo que representa valor para mí y es algo que yo consigo reconocer y entender de una manera mejor, no las horas, puntos de función, porque como dije, los puntos de función son solo una representación directa de las funcionalidades de los usuarios, las funcionalidades
que yo como cliente quiero conseguir con ese sistema. Y permite una auditoría más fácil. Para el caso del gobierno de Brasil, los contratos que permite hacer auditoría, estos tipos de contratos permiten hacer una auditoría mucho más fácil que contratos por hora hombre. ¿Por qué? Porque yo puedo usar la unidad de puntos de función como unidad de auditoría y evaluar según puntos de función. Eh, Beneficios, como ya he dicho, tenemos una mejor planificación, tanto de estimaciones de puntos de función como el alcance, porque yo voy a verificar el alcance, voy a tener un mejor control, voy a tener también la opción de generación de indicadores. Yo voy a poder generar indicadores que me van a poder servir, voy a poder utilizarlos, indicadores de productividad, indicadores de calidad para poder medir la cantidad de defectos por puntos de función y poder tener una proyección de la calidad del proyecto. Y como también mencioné acerca de los indicadores, ¿verdad? Estos me ayudan a tener visibilidad de proyectos, tener visibilidad de procesos de desarrollo y mantenimiento. Y, por ejemplo, indicadores de calidad y productividad es lo que me van a ayudar a tener esta visibilidad, de desarrollo, qué está ocurriendo con el proceso de desarrollo, que si todo se está dando de la manera que se tiene que dar, etcétera. Eh, es una métrica también que permite una mejor comunicación con el cliente. ¿Por qué? Porque no hablamos de cosas técnicas. Yo no estoy hablando de líneas de código, no estoy hablando de plataformas de desarrollo, no. Yo estoy hablando de puntos de función que es una unidad que los dos entendemos, los dos sabemos que representa un valor. Entonces, esto representa una mejor comunicación para las partes. Hablamos de cosas que tienen valor para el cliente, que son las funcionalidades en un proyecto, y son cosas que el proveedor reconoce con facilidad también, porque son los requisitos que él va a desarrollar. No es difícil para el cliente evaluar funciones, identificar las cosas que tiene valor para él usando puntos de función, porque él mismo sabe que los puntos de función es una representación directa de lo que él pidió, de los requisitos, de sus funcionalidades. Entonces, tenemos con esto los beneficios de poder, del usar el análisis de puntos de función, de usar análisis de puntos de función como un modelo de contratación en proyectos de software. Si desean conocer un poco más acerca de el análisis de puntos de función o saber qué otros beneficios tiene o se pueden obtener con puntos de función, aquí les voy a dejar unos enlaces. Tenemos el primero que es del IFPUC, que es la organización que regula, es la organización estándar para puntos de función. También tenemos el segundo link, es el espacio de preguntas frecuentes de nuestra página de Fato Consultoría y Sistema, donde van a poder encontrar más de 40 preguntas relacionadas al tema y probablemente puedan encontrar respuesta a dudas que tengan acerca del análisis. Seguidamente también los videos en YouTube, en nuestro canal, donde ustedes podrán ver ejemplos de medición, donde podrán ver definiciones más detalladas de funcionalidades de datos y funcionalidades de transacción. Entonces pueden también ir a consultar los videos, son un recurso muy útil también para este caso. Y los cuatro enlaces que están abajo son los otros tipos de métodos de medición funcional de software que se usan. Son estándares ISO también. Todo lo que se habló durante toda esta presentación se aplica también a estos métodos, a estos cuatro métodos. Solo se habló del método del IFPU, del análisis de puntos de función, porque es el más utilizado en el mundo entre estos cuatro, ¿verdad? Y con esto, bueno, voy a concluir la presentación de modelo de contratación de puntos de función.
los invito a que si tienen dudas puedan ingresar a estos links, a YouTube, a links de preguntas frecuentes, pueden despejar muchas de sus dudas, pueden conocer mucho más acerca de la metodología de puntos de función. Ahora sigue el espacio de preguntas, pero antes quisiera pedirles el favor, si pudieran contestar una encuesta, no dura más de 3 minutos. Entonces vamos a proceder a contestar esa encuesta, no dura mucho, 2, 3 minutos, y procederemos ya a la parte final, que es las preguntas. Entonces, si podrían hacerme el favor de contestar la encuesta, es una encuesta muy corta, no toma mucho tiempo. Después de esto vamos a proceder a la parte de preguntas. Entonces vamos a dar unos 2 minutos. 2 minutos, es una encuesta muy breve, es muy corta y les agradezco de verdad el tiempo que están tomando para la presentación, para esta presentación y también para contestar la encuesta. Entonces vamos a esperar unos 2 minuticos, 3 minuticos y ya ahorita volvemos entonces con las preguntas. Vamos a dar un tiempo más para la gente que aún no ha hecho la encuesta, unos minuticos más para contestarla y procederemos en la parte de preguntas. Sí, correcto, Daniel. La presentación fue grabada, va a estar grabada y asimismo las diapositivas van a poder ser facilitadas para ustedes. Vamos a poder enviarles las diapositivas. Sí, no existe un problema con eso. Pueden seguirnos en Facebook como Fato Consultoría y Sistemas. Ahí vamos a estar publicando todo también. Vamos a publicar el webinar, vamos a publicar las diapositivas y también para que estén informados de novedades en cuanto a puntos de función, estén informados acerca de próximos webinars que hagamos, por ejemplo, ya más detallados en cuanto a puntos de función, que ya sea un tema se profundice más, ¿verdad? Entonces pueden seguirnos en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, a Pato, Consultoría y Sistemas. Bueno, ya vamos entonces a terminar con el espacio de la encuesta. Para las personas que atendieron el webinar, tienen 10% de descuento si quisieran contratar algún curso en cuanto a puntos de función.
entonces tienen ese descuento. Solo tienen que escribir al siguiente correo, ya se los voy a enviar, diciendo el curso y se les dará un 10% de descuento. Al siguiente link pueden mandarlo. Perfecto, ahora sí, bueno, vamos a pasar entonces a las preguntas. No sin antes agradecerles su atención, agradecerles el que estén aquí prestándome atención, ¿verdad? Y también disculpándome por los inconvenientes en cuanto a esos dos problemitas que tuvimos de conexión. Eh, entonces, vamos a proceder con las preguntas que tengan, con todas las dudas que tengan para contestarlas. Pueden escribirlas en el chat y vamos a estarlas respondiendo. Eh, no sé si hay dudas, consultas que tengan con respecto a la presentación, con respecto al análisis de puntos de función o con respecto a servicios, cursos que demos. Todas esas preguntas se les va a responder. Vamos a esperar por preguntas, si tienen alguna duda, consultas, son bienvenidos a preguntar todo. Eh, Daniel de Santa María con su pregunta que dice, ¿puedo utilizar puntos de función para medir requisitos no funcionales? No, Daniel, el análisis de puntos de función solo mide requisitos funcionales. Como bien estaba hablando durante la presentación, lo que nos interesa son requisitos, funciones, lo que el usuario está pidiendo. Todo lo que sea parte de lo que sean aspectos físicos, aspectos de para no ser redundante, pero sí, que no sean funcionales, no sean funciones, estética, el tipo de lenguaje, no, esto no se mide con puntos de función.
Eh, la pregunta de Robert Castillo: el modelo de puntos de función es parecido al de especificaciones funcionales solicitadas por el usuario. Eh, Existe una diferencia entre una apropiación de costo y una indirecta de costos. El análisis de puntos de función mide de manera directa apenas los requisitos funcionales de usuario, cuando es relacionado a unidades de tiempo o costo como horas o euros. Mide de manera indirecta los requisitos no funcionales en términos prácticos. La diferencia eh, la diferencia en el análisis es que las funciones, las especificaciones funcionales van a estar medidas en cuanto a transacción y almacenamiento de datos. Pero se puede ver desde una perspectiva general, se puede comparar, sí, un poco parecido a especificaciones funcionales. Eh, Segundo Alfaro, pregunta: ¿esta metodología es dictada con cursos online? Sí, esta metodología, nosotros ofrecemos cursos para la capacitación en puntos de función. Si quieres, me puedes dejar tus datos o puedes agregarme, mandarme un correo y te voy a dar toda esta información. Sí, ofrecemos capacitaciones de cursos de puntos de función para capacitarte en puntos de función. Y como te dije, el asistir a este webinar te da un 10% de descuento para los cursos. Entonces, puedes dejarme tus datos o contactarme para ponerme en contacto y darte toda la información que necesites. ¿Cómo usar? Ricardo Martínez dice: ¿cómo usar los puntos de función para auditar, revisar, evaluar versus verificación de casos de uso o administración de requisitos, que es lo que supongo? La idea del APF, el análisis de puntos de función, es que la unidad de medición para la auditoría, entonces en este caso va a ser puntos de función. Yo voy a auditar según los puntos de función porque yo sé que es una representación directa de los requisitos. Entonces, ¿qué es una verificación de casos de uso? Los casos de uso son insumos que usa el análisis de puntos de función para la medición, porque claramente es donde yo puedo ver cuáles son las funciones de cada actor involucrado. Pero es solo un insumo, porque al final lo que yo tomo en cuenta, al final el valor que a mí me va a importar es el punto de función. ¿Por qué? Porque el punto de función es un tamaño, es un número que va a representar un tamaño funcional, es un número con el que yo puedo generar indicadores o generar indicadores de productividad, de calidad y generar números, generar costos, generar, ¿verdad?, un historial de qué está pasando, cómo va el proceso, cómo es la calidad. Entonces, el usar puntos de función para auditar, revisar y evaluar en contraste con otras prácticas es que el insumo principal, el dato principal que yo estoy usando para hacer la auditoría va a ser puntos de función, y eso es lo que yo voy a estar auditando: la cantidad de puntos de función en cuanto a transacción, en cuanto a funcionalidades del software. ¿Existe alguna otra pregunta que tenga? Pueden contactarme, aquí lo ven a la diapositiva, mi correo, mi Skype, si tienen alguna duda en cuanto a puntos de función, cualquier pregunta, cualquier consulta, no duden, ustedes pueden mandarme correo y yo les voy a mandar información de cursos, de cómo pueden saber más de esta metodología, etcétera, etcétera. Pueden mandar todas esas preguntas, que voy a estar más que encantado de responderles. Va a ser un placer para mí poder responderles todas sus preguntas. Y antes de irnos, quisiera también hablarles acerca del próximo webinar que vamos a realizar, que Fato va a realizar, que es webinar de proyectos de calidad.
que los proyectos de calidad comienzan con requisitos de calidad. Este webinar va a ser el 18 de junio. Por si están interesados, les voy a dejar el link para que se registren. Y bueno, sin más que decir, quisiera darles realmente las gracias por estar aquí, por participar, por su atención. Realmente es muy valiosa para nosotros el tiempo que ustedes estuvieron aquí. Igualmente les vuelvo a invitar a que consulten los links, consulten nuestra página de internet, Facebook, nuestra página de YouTube. Acá se los pongo para que busquen más, sepan más, estén más, si están interesados en el tema pueden conocer más, ¿verdad? Y asimismo también no duden en serio, si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, voy a estar yo ahí para poder ayudarlos, voy a estar para poder responderles todas sus dudas. Y bueno, sin más que decir, mil gracias por participar. Agradecemos mucho su participación y estaremos entonces pendientes a cualquier duda que tengan, cualquier consulta. Muchísimas gracias.